Claro. Que sea el invitado que diga. ¿Cuál es ¿En qué equipo era? Don Alexandre Borges Guimaraes, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir aquí a Tigo Sport Radio. ¿Cómo está, Guimaraes? Encantado, Cristian, a todos los compañeros acá. Placer poder tener el tiempo y la tranquilidad para poder conversar con ustedes de lo que nos gusta y al mismo tiempo las felicitaciones por todo esto que ahora es Tigo, ¿no? Sí, o sea, unas instalaciones muy impresionante, impresionante. ¿Jugabas básquet pensando en el fútbol o jugabas básquet pensando que tu deporte iba a ser el básquet? No. Yo jugué básquet porque mis amigos, mis compañeros de colegio, ¿verdad? El San Francisco, la gran mayoría jugaban básquet. Entonces yo, para no quedarme atrás, y siempre fui, digamos, muy bueno para los deportes en general. Entonces, para no quedarme atrás, juguemos básquet. Y ahí fui aprendiendo. El básquet lo aprendí, el fútbol lo llevaba en la sangre. Ya lo traía. ¿verdad? Pero sí, qué sé yo, en los recreos, en las mejengas del colegio y esto, siempre estaba el hijo de, no sé si tal vez Morita, don Rogelio Rojas. Don Rogelio Rojas fue un entrenador de fútbol que trabajó en la federación en los años 70, fue entrenador de selecciones menores de la federación y era profesor de fútbol en el Colegio San Francisco. Su hijo era compañero mío. Y claro, y en las mejengas, mejengueábamos y esto, y el chaval se quedaba así como diciendo, suave, más juega, ¿no? Entonces le habló el papá llegó y me invitó a participar en las selecciones del colegio, y entonces jugaba fútbol. Antes había lo que eran los festivales deportivos, ¿verdad?, de los colegios. Entonces, fin de semana en un festival en un colegio, entonces yo estaba en fútbol, estaba en básquet, hacía falta alguien en voleibol, me metían. Vivía, en aquella época vivía muy cerca ya por el lado de la Roosevelt, ¿verdad? Entonces vivía muy cerca del boliche Dent, jugaba boliche, iba a sacar a mi hermano mayor, de que me llamaba a mis papás, llévate a Carlos de acá porque pasa metido en el boliche. Y entonces, claro, jugaba todo. Pero don Walter Taylor era mi profesor de la cátedra de fútbol en la Universidad de Costa Rica. Y yo jugaba, ya jugaba básquet con él a Asturias, de Punta Arenas. Y el entrenador era el colega de ustedes, Wino Kenner, que además era mi roommate, ¿verdad? En la universidad. Entonces, en los torneos entre facultades de la Universidad de Costa Rica, obvio, la gente de educación física me puso, no, jugaba vos también. Y estaba don Walter Taylor. Y me vio jugar y lo mismo. No, pero suave, vos jugás fútbol también. Le digo, sí, pero no, ayúdame, tenés que ayudarme. Vení, y yo entreno al Urpanel San Blas en segunda división. Entonces yo le dije, pero ¿cómo hacemos? Porque no, yo le hablo a Wino, porque Wino era estudiante de educación física también. Yo le hablo a Wino que él saque el permiso allá en Asturias. Nosotros entrenábamos básquet aquí en San José. Que la mayoría de los jugadores éramos de aquí de San José. Y entonces le digo a Walter, Walter, pero es que no me da chance entre estudiar, entre entrenar básquet, no me da chance de ir a entrenar con ustedes. Me dice, no, los jueves nosotros hacemos colectivos, llegate los jueves nada más. Bueno, vamos, ok, está bien, en Pipilumaña, aquí en Moravia. Y yo le dije, ok, perfecto, y entonces ya Wino consigue el permiso, ¿verdad?, de la gente ahí de las Asturias. Pero me dice, lo que pasa aquí es que vos tenés que
que los partidos, nosotros jugábamos básquet, era viernes y sábados, ¿te acuerdas? Viernes en el Gimnasio Nacional o sábados allá en el gimnasio de Punta Arenas. Y entonces yo le dije a Walter, solo puedo jugar los partidos que seamos casa, porque si vamos a Jicaral, qué sé yo no puedo ir, porque el sábado en la noche juego en Punta Arenas. Y teníamos que jugar domingo a las 11 de la mañana en el Pipilo. Me dice, no importa, ayúdame. Y de ahí sí, porque a mí realmente me gustaba más el fútbol que el básquet. Y jugué el torneo, jugué la mitad del torneo, porque en los partidos de visita no jugaba. Y salí goleador de segunda división. Y entonces ahí ya, de ahí vino toda la cuestión de que la gente de Punta Arenas, don Anselmo Pérez, que era el presidente de Punta Arenas, le dice a Wino, pero ¿cómo? ¿Cómo que van a estar jugando básquet si nosotros necesitamos gente aquí para el equipo de la primera? Y estaba Omar Muraco, era un entrenador argentino, que tenía el puerto. Y entonces le dice, y el señor se puso así, ¿cómo? ¿Un basquetbolista va a venir aquí? No, tráigame para verlo un entrenamiento. Entonces fui a entrenar allá, me fue muy bien el entrenamiento y terminó el entrenamiento. Él dijo, sí, contrátelo. Y ahí ya tuve que dejar el básquet. Y ahí empezó la carrera de fútbol. Obviamente, don Alexander Guimaraes, 9:15, creo que tenemos buen tiempo para tocar muchos temas, muchos actuales, otros no, pero quería decir algo. A algunos de nosotros nos atacaban mucho si hablábamos algo bien de Guimaraes, porque decían, es que ustedes son amigos de Guimaraes, entonces por eso lo defienden. Hoy aquí al frente yo puedo decir que somos conocidos, conocidos de muchísimo tiempo. Claro. En algún momento hasta compartimos transmisiones y más, pero si hay que decir algo malo, se dice algo malo, hasta hoy. Y si hay que decir algo bueno, se dice algo bueno. Quería tener una pequeña cápsula del recuerdo, mi querido Guimaraes, antes de abarcar otros temas. Al día de hoy, tengo atravesado todavía el partido con Brasil 2002. No sé por qué, pero hace como 2 semanas, pasando el teléfono, y me aparece el resumen del partido, pero no el resumen de los goles, el resumen del partido. Todavía no entiendo. O sea, y hay gente en este país que critica mucho ese partido. Nos metieron 5, y yo le digo, pero ustedes vieron el partido. O sea, Costa Rica contra Brasil, bolas en los postes. Fue lo mejor partido de ese mundial, creo yo, en general. Entre los 5 primeros totalmente. Remates que pasaban así frente al marco, cabezazos en el área chica que se iban encima. O sea, usted ve el partido y usted dice, es increíble. Y no lo quiero decir, hablando del tema anterior, como una defensa hacia usted. Quiero nada más abarcar el tema. Para mí una de las grandes ingratitudes del fútbol tico es que en el 2002 la gente diga, nos quedamos en la primera ronda. Porque yo veo los partidos y digo, pero es que, o sea, estos son esas cosas del fútbol, porque el partido con Turquía, contra China, contra Brasil, y es para que hubiéramos llegado a semifinales. Así, porque la ruta se abría, además Turquía llegó a ser... Pero no solo eso, era y por eso pongo de ejemplo el partido contra Brasil, era el nivel del equipo. Pero yo como periodista aficionado lo tengo aquí porque hay gente que estaban haciendo en esas. Usted lo pasó, logra decir, eso es historia pasada, o le queda de vez en cuando algo como usted dice, qué increíble cómo nos pasó eso. Sí, lo que pasa es que a veces hay muchas situaciones a través de 30 años de carrera, ¿verdad, Cristian? Como entrenador, que hay una palabra que mi esposa me dice mucho cuando queda muy trabado al X situación, ¿verdad? Eso que acabas de decir, que te cuesta como tragar, ¿no? Entonces ella dice siempre, supérelo ya, por favor, ¿no? O sea, Mourinho dice que no puede ganar los partidos que ya perdió, ¿verdad? Yo me quedo, Cristian, como uno ha trajinado mucho, ¿verdad? A través del mundo, yo diría que esa selección, digamos ese partido,
es de las selecciones más emblemáticas que por lo menos yo tengo uso de razón desde que llegué acá a Costa Rica en los años 70. Italia 90, obviamente, ¿verdad? Que la próxima semana vamos a tener la gala, sí, recibiendo al maestro Bora. Italia 90, esa selección del 2002, porque además de ese partido, fue, bueno, acordate que en el año 2001 yo voy a Suiza con don Hermes a recoger el premio de FIFA por la selección de mayor crecimiento del mundo, ¿no? Entonces, eso dice lo que esa selección era capaz de hacer, ¿verdad? El Aztecaso, etcétera, etcétera. Entonces, yo todavía, una vez estoy en Madrid, estoy en un hotel, resulta que en el hotel veo de lejos, estaba Roberto Carlos, con el jugador, con otra gente. Voy, Roberto, aquí, allá. Claro, pero ustedes estaban locos, me dice él. Le digo yo, ¿cómo? Es que nadie nunca se atrevió a jugar así contra nosotros. Y nosotros con Ronaldo, Fenómeno, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, etcétera, etcétera. Kaká, que entró de cambio ese día. Entonces, pero era porque ese grupo de jugadores, primero, era una generación que no ha vuelto a ver, ¿verdad? La cantidad de esa generación, la cantidad de, como dice un amigo, hermano, como es Eduardo Méndez, para mí, la cantidad de volanteros que tenía esa selección, el fútbol nacional no ha vuelto a producir. No la ha vuelto a producir. La produjo en el 2014 con Brian y con Cristian Bolaños, que hacían funciones bastante parecidas en ataque, porque se juntaban, ¿verdad? No jugaban como extremos, sino que se juntaban muchas veces, con el punta y con Celso, que llegaba de atrás, y la del 2002 sobre todo era así también, ¿verdad? O sea, era bestial, o sea, la cantidad de jugadores que teníamos estos volanteros. Entonces, claro, yo me voy al mundo y estábamos una vez, Alejandro Villegas, que era el profe Villegas, habíamos hecho una pretemporada en Turquía con el equipo chino. Entonces, para matar el tiempo en el aeropuerto, ustedes saben muy bien que es aburridísimo, ¿verdad? Esos trámites. Entonces, entramos y había como una cafetería, pero era una cafetería como pertenecía además a un salón de belleza, ¿verdad? O sea, una gente que cortando el pelo. No teníamos nada que hacer. Y le digo yo al profe Villegas, vamos ahí, pasamos el rato y cortamos el pelo. Y nos quedamos sentados. Y de pronto uno de los chavalos turcos estaba con un radio, con un teléfono. Y yo oía una voz del teléfono y yo, suave, no puede ser. Y el chavalo estaba viendo el partido repetido, Turquía, Costa Rica del Mundial 2002. Y la narración creo que era de Pilo. Y yo, no puede ser. O sea, estoy aquí, ¿no? Pues, mira. Y claro, cuando el tipo nos pregunta de dónde son, no, de Costa Rica. Costa Rica. Y entonces ya Villegas le dice, es el coach. Coach. Sí. Good team. Very good team. Entonces, claro, uno se queda como, ¿verdad? Hay como los españoles le dicen a esto equipos de autor, ¿verdad? Esa selección era una selección, digamos, de la que uno dice, cuando uno hace presentaciones, ¿verdad? Me tocó hacer una presentación en la Universidad de Cali
sobre los procesos de selección de Costa Rica. Y mi exposición era lo que nos influenció en el modelo de selección al fútbol de Costa Rica, el parado del 3-5-2 de Bora en el Mundial de 90. Y hay discípulos de eso, ¿no? O sea, estoy yo, está Oscar, está Hernán, está Ronald González. Y eso, yo creo que eso marcó a los que estuvimos ahí en el 90, marcó una línea. Después cada quien fue interpretando esa línea de acuerdo a su manera de ver también el juego. Y yo, el que estaba coordinando ese charla era Luis Fernando Suárez, ¿verdad? Y terminó la charla y Luis Fernando me preguntó, necesito hablar con usted porque quiero saber más sobre esto, ¿no? Es decir, esa versión fue una versión para mí muchísimo más, porque la generación de jugadores lo daba, muchísimo más ofensiva, agresiva, que nosotros como selección. Claro, porque en el recambio metías a Winston, o metías a Fonseca, o metías a Bryce, o metías a Medford, o sea, era una locura, ¿verdad? Sí. Guima, ¿cómo vive, ya también para darle obviamente a todos los compañeros, cómo vivís el día de hoy, después de todo lo que pasó, a nivel vida personal, vida entrenador, cómo vivís el hoy? Me veo con más tiempo, con más tiempo y ¿sabes qué pasa, Cristian? Que yo aprendí, como fui seleccionador muy joven, ¿verdad? O sea, esa selección, yo no tenía 36 años, ¿no? Entonces, yo aprendí desde esa época a vivir con los tiempos muertos de la profesión, ¿verdad? Es decir, porque en selección tenés mucho tiempo muerto. Entonces, cuando he trabajado a nivel de clubes y sucede estas situaciones como sucedió ahora, lógico, hay el impacto de algo que no esperabas, porque a veces esperás, ¿verdad? Pero esto no lo esperaba. Pero pasás el luto es mucho más corto. Y después de eso, entonces estaba aprovechando para hacer cosas que yo hacía tiempo no las hacía, desde que había asumido la liga, y que a mí me encantan, ¿no? Entonces, bueno, hacer mi rutina normal, de salir, caminar, hacer mi ejercicio, ir con el coach, hacer mi yoga, salir, tomar un avión, viajar, ir a ver gente aquí, ir a ver gente allá, poder ir a X lugar, a reuniones familiares y pasar hasta más tarde sin pensar en que mañana tengo que terminar de armar el entrenamiento, reunirme etc. Ver los partidos que quiero ver, no los que tengo que ver, ¿verdad? Y eso a mí me distrae mucho también. Y aparte, algo que con Morita nos cambiamos mucho, que es leer mucho, ¿verdad? Cosa que cuando estoy trabajando queda poco tiempo. Usted decía ahora que la salida, digamos, de la liga no se la esperaba. ¿Le sorprendió que su sustituto fuera Oscar Ramírez? Yo creo que, Morita, yo siempre digo lo siguiente, para contestar la pregunta, ¿verdad? En esta carrera vos vas aprendiendo que vos, cuando estás en este tipo de equipos grandes, vos tenés que ir pasando varios puentes, ¿verdad? Para que si no, si lo dinamitan al puente después de que vos pasaste, ya está, ya vos pasaste el puente. Seguís tu travesía y tenés otro puente. En este caso, nosotros habíamos pasado varios puentes. Y habíamos pasado un puente 3 semanas antes o 2 semanas antes,
que cuando pasamos ese puente, le dije a mis compañeros, ¿no? A Juliano y a Martiño y a Brian, que estaba cerca, y a la gente ahí cercana del cuerpo técnico. Ok, pasamos el último puente porque faltaba muy poco. Pero bueno, como dicen también en Brasil, el fútbol es una cajita de sorpresas, y me dieron una sorpresa que no me la esperaba. Entonces, que Oscar, habiendo regresado, ¿verdad?, al club, pues era obvio que iba a ser el candidato una vez que ellos tomasen la decisión. Porque aparte de ahí, obvio, tenían respaldo de toda la afición alajuelense. Entonces, ahí, para mí eso, digamos, no fue una sorpresa. Guima, ¿qué razones te dieron para la salida? Ninguna. ¿Solamente te dijeron que hasta ahí? Sí, no me... ¿Quién te expresó eso? No me dijeron. Primero me lo comentó, terminó el entrenamiento, la decisión ya estaba tomada, después del partido de Sporting. Bueno, nosotros nos fuimos para la casa, etcétera, planificamos el entrenamiento. Al día siguiente tuve la reunión con los jugadores previo, venía el clásico, y eso me dio también mucha tristeza, porque a nosotros no se nos comunicó antes de dirigirnos a los jugadores, ¿verdad? A nosotros se nos comentó, entonces ya yo hablo, etcétera. Bran había fallado el penal contra Sporting. Yo le digo en la charla delante de todos los jugadores, el clásico vas a ser vos y 10 más, ¿entendés? Como para terminar de motivarlo, porque todavía estaba afectado de la consecuencia del resultado del partido. Pero después también volvimos a perder varios goles, es decir, entonces, de ahí, que ellos no me hayan dicho que Javier Santamaría haya esperado terminar el entrenamiento, nos llamaba a los tres a la sala de él y decirnos, mira, infelizmente la cosa no se va a poder seguir, porque de ahí están estos resultados. Y bueno, hubo una decisión, y la decisión es que ustedes nos sigan, ¿verdad? Yo creo que eso se pudo haber hecho antes, ¿verdad? Se pudo haber hecho antes de empezar el entrenamiento. Eso sí no me gustó. Después él dijo, bueno, pero espérense un poco porque va a venir León, ¿verdad? Uh-huh. Que también de parte de la Junta Directiva, y bueno, nosotros prácticamente, bueno, que ya no hay nada más que decir, o sea, ¿verdad? Pero bueno, por decencia, esperamos a León, y León vino y dijo lo mismo, miren, aquí pasó esto, aquí, eso fue, o sea, no hubo ninguna más explicación. ¿Y con don Joseph no hubo conversación? No, lo que pasa es que con don Joseph hubo don Joseph está en China, ¿verdad? Entonces una llamada, un mensaje de él diciéndome, estoy en China, sé lo que pasó, o sea, me da mucha pena aquí y allá, pero bueno, ya sabes cómo es esto, palabras más, palabras menos, pero muy decente, muy formal, como siempre fue la relación con don Joseph conmigo. Y me dijo, a mi regreso quiero tomarme un café con usted y conversar con usted. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, don Joseph, yo espero que usted venga. Mientras tanto, vayamos procediendo con arreglar situaciones que tienen que arreglarse. Mira, eso preocúpese aquí y allá. Y sí, entonces, por eso también
ustedes y otros colegas de ustedes querían que yo hablara, pero yo no podía hablar porque yo le había dicho a don Joseph que yo no iba a hablar hasta no tener esa conversación con él, ¿verdad? Y bueno, tuvimos la conversación, él me explicó un poco ciertos pormenores y bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? O sea, es fútbol, como digo yo siempre, ¿no? Don Alexandre, y personalmente le dolió, y especialmente cómo manejó el tema familiar con Celso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es padre e hijo, pero también era jefe y jugador. No, dolió, claro que dolió, porque como lo dije yo allá en Colombia, ¿verdad? Es que a ti te sacan en esta profesión cuando perdés, y perdés a menudo, ¿verdad? Pero cuando vos no perdés, y aún empatando, futbolísticamente el equipo no se veía mal, porque producíamos una cantidad absurda, ¿no? Y Tomás es de los datos acá y tiene también comunicación con mis auxiliares, ¿no? Que cuando hay inquietud vos les preguntás a Juliano, que es el que lleva las estadísticas y estas cosas. Entonces la cantidad, y Eduardo Méndez también me pasó unos datos, la cantidad de generaciones de goles que nosotros tuvimos fue impresionante. Solo que no tuvimos la contundencia que tuvimos el semestre anterior. Entonces, y eso ¿qué pasa? A veces vos decís, bueno, es que el 9 no la está metiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, es 1. Pero en esta oportunidad, por A o por B, se le cerró el marco a todos, ¿verdad? A Diego Campos, que el semestre pasado, como él mismo me dijo, cuando ya me escribió agradeciendo y toda la cosa, profe, fue la mejor temporada de mi vida. Es decir, porque Diego cerraba los ojos y era gol. Llegaba aquí, pase de gol. Cañoto llegaba aquí, gol, pase de gol. Bola llegaba aquí, Toril, gol. Moya, gol. Rashid, las veces que gol. Entonces, todo eso, esa cantidad de certeza ante el marco, el equipo no tenía. ¿Y por qué se le cayó tanto, don Alexandre? Se me cayó, pues son rachas, ¿qué vas a hacer? O sea, porque no es que no dejábamos de practicar en los entrenamientos y esto, no, se le cerró el marco a todos, como te digo, a veces es a 1, pero que haya 4 o 5, entonces claro, aún así el equipo siempre se mantuvo en primero o segundo lugar, algunas fechas en tercero, pero siempre se mantuvo. Entonces cuando a vos te sacan porque perdés o perdés 3 partidos seguidos, y a veces hasta contractualmente hay equipos que te ponen, si perdés 3 partidos, chao. Pero esa no era la situación, ¿verdad? Entonces, claro, eso Alexandre, y usted pensaba o sentía, y su cuerpo técnico, que sí había una presión extra por todos los años que la liga no ha sido campeón. O sea, eso que se habla hacia afuera se siente adentro. Cristian, bueno, en estas caminatas que hago yo en las mañanas, me gusta mucho y tengo muchos podcasts seleccionados, ¿no? De gente de Inglaterra, gente de Italia, gente de Francia, gente de España, gente de Brasil. Bueno, entonces, aquí para los futboleros, ¿no? Hay un podcast que se llama The Overlap, ¿verdad? Que es con Gary Neville. A veces llega Paul Scholes,
a veces está uno de los defensas del Liverpool que se me va, de esa generación. Está Roy Keane y Ian, aquel delantero del Arsenal. Bueno, resulta que en ese podcast llevan como invitado para ir a tu pregunta, ¿no? Llevan como invitado a Ruud Gullit. Entonces ya está, comienza la cosa, y aquí y allá, y le pregunta, bueno, pero Ruud, ¿por qué vos dejaste de entrenar? Y entonces él dice, vea, el fútbol de hoy, yo viví en un fútbol en donde yo veía a los entrenadores en un tiempo y el entrenador tenía que controlar nada más a los jugadores. O sea, a los 25, 23, 20, o lo que sea. Solamente controlaba a los jugadores. Era mucho más fácil. Pasó el tiempo y me tocó, dice él, la época en que el entrenador también tenía que controlar lo que en inglés se dice que es the team behind the team, ¿verdad? O sea, el equipo detrás del equipo. Y esto es todo el staff técnico, que ahora es otro equipo, ¿verdad? Hay gente que tiene 20, ¿no? O sea, por eso a veces, ahora cuando han venido entrenadores a la selección y traen 6, todo el mundo dice, ¡wow! Muchísimo. Pero eso es, en fútbol es normal, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué? Yo fui aprendiendo a manejar esto. Lo que yo nunca pude aprender y que me costó mucho y por eso me salí, es que ahora también hay the board behind the board, ¿verdad? O sea, el grupo que maneja, hay gente atrás. Eso pasó mucho. En esta última instancia, que fue la inquietud tuya, pasó mucho. Empezó a haber mucho ruido, ¿no? Porque la presión de la 31 y todo esto, está claro que quien llegue ahí la va a tener. Algunos la pueden manejar mejor que otros, pero cuando alrededor del jugadores, cuerpo técnico, staff, hay otro que es la gente que está de afuera hacia adentro y encuentra eco para que de adentro hacia afuera haya ese remolino, ahí es complicado. ¿Y en la liga quiénes eran? Perdón. En la liga quiénes eran, digamos, esos que usted dice que ese eco que entra. No soy yo para decir eso. y dentro de todo ese me estás pidiendo que dé la alineación de mañana, hombre. Y dentro de todo ese contexto, ¿usted sintió en algún momento dado que por su pasado ligado al Saprissa también hubiese como una presión extra? De adentro no. De adentro no. Tal vez de afuera sí. De adentro no. De adentro siempre sentí, o sea, y yo estoy muy agradecido con la entidad Liga Deportiva Alajuelense, porque me permitió tener el privilegio de volver a ser campeón invicto de Copa, Recopa, Centroamericana, haber contribuido para que el club otra vez tuviera le entrara una cantidad importantísima de recursos económicos por la venta de Jaylan, que nosotros lo sacamos de donde nadie lo veía, de haber revalorizado a Carlos Mora, que también fue otra venta y que ahora está en selección, de haber puesto, yo creo que hace mucho nosotros pusimos, voy a buscarlo porque es un dato que a mí lo tengo acá. Nosotros
la cantidad de minutos que nosotros le dimos a jugadores jóvenes, fue impresionante, o sea, impresionante. Entonces, a veces uno también se queda como suave, pero ¿de dónde? ¿Por qué se dice unas cosas que no es? ¿Verdad? Obvio, ¿por qué? Porque uno sabe que hay intenciones de por medio, ¿no? Pero la cantidad de minutos, te voy a decir acá, que nosotros pusimos a jugar de jugadores jóvenes, yo te voy a decir acá, nosotros usamos 15 canteranos, 15. Y estos 15 sumaron, ya te voy a decir, voy a ponerme bien aquí en los anteojos, 8.418 minutos. Entonces, claro, cuando uno dice, no, cuando uno lee o oye que se dice, no, es que queremos volver a que los jugadores jóvenes tengan oportunidad de la liga, por favor, o sea, ¿verdad? Revalorizamos una cantidad también de jugadores importantes, porque una cosa es que hay jugadores que se están haciendo en el CAR y otros que es jugadores que vos podés potencializar, que son jugadores de los 21 a 23, 24 años. También desde ese grupo, porque la liga tiene unos jugadores importantes en esa franja, nosotros los pudimos... Tanto es así que ahora Guillermo Villalobos está en la selección. ¿Con quién jugó más Guillermo Villalobos? De todos los otros cuerpos técnicos que han estado. Y ahora está en la selección. A Badilla, nosotros lo usamos en la final del torneo de Copa. Jugó 70 minutos. Y lo teníamos en vista. Ahora estos que están viniendo, el que estaba en Cartago, Mitchell, ya hablaba. Es decir, nosotros le dábamos una observación muy, muy profunda a lo que había abajo. Y los llamábamos a entrenar con nosotros. Y íbamos dando. Yelan Aguilar, que se fue a Guapiles, que hizo Walter Centeno le dio oportunidad, hizo un cierre de temporada espectacular, corrigiendo varios detalles de juego, de conceptos de juego, de verticalidad en el juego, que nosotros le insistíamos mucho. Y ahora me imagino que volverá. Pero entonces, ahí es donde digo yo, claro, es que si las cosas no se dicen, entonces las tengo que decir yo. Pero en ese sentido sí que como que era la situación que Morita preguntó, adentro se sabía, pero creo que muchas de esas cosas no se trasladaban hacia afuera. Guima, perdón, Tomás, una consulta que está también dentro de lo futbolístico, aunque la consulta es de lo que pasa fuera de la cancha. Tenemos un fútbol muy particular. Sí. Y hay mucha bulla y mucho hasta show fuera de la cancha. Sí. Y acá ha pasado, y creo que los nombres se saben de sobra. ¿Sentiste que en algún momento fuiste parte de ese lodo en el cual a veces se mete el fútbol nacional con algunos actores? Voy a hablar un ejemplo, caso específico, por ejemplo, de Jafet. ¿Cuesta mantenerse al lado de eso? ¿Cómo lo sentís? Porque es como muy particular las cosas que a veces terminan dándose en el fútbol nacional. Sí. Cuando yo estaba afuera, ¿no? Bueno, principalmente seguía a la Juela porque está Celso ahí, ¿no? O sea, entonces yo estaba en Colombia y cuando podía veía tenía ya mucho antes de llegar a la liga, tenía claro el plantel de la liga y esas cosas. Pero sí me impresionaba mucho, Cristian, porque uno no lo ha vivido, o sea, no lo ha vivido. No lo viví en Colombia, en casi los espaciados,
pero casi en los 4 o 5 años que estuve allá, no lo vi en los otros lados que he estado. Que es un poco porque yo lo que digo es que el espectáculo es un todo, ¿no? El espectáculo es un todo, no es solo cómo se juega en la cancha. Anteayer, el partido que estaba de Alemania y Portugal, ¿verdad? Y las decisiones del VAR eran decisiones que no duraban más de 1 minuto. Ya es esto, y chao. Y nadie estaba al lado jodiendo, nadie estaba cerca gritando al tiempo del otro. Nadie estaba durante el partido, los cuerpos técnicos no están encima del árbitro. Y eso a mí y no es porque quiera acá jugármela está agrandado no, pero es que el espectáculo se vende, ¿no? El espectáculo se vende como tal. Entonces esas cosas sí que a mí también esperaba algo diferente, ¿verdad? Pero lo que veía por tele lo pude vivenciar. Caí una vez en la trampa, ¿verdad? Pero después de eso ya... Porque la de salvar el fútbol en esa, ¿decís? No, es que, Tomás, yo nunca dije salvar el fútbol. No, bueno, pero en esa... pero es que los verbos hay que decir, yo no dije salvar el fútbol. La gente se comió eso. Pero hablas de ese momento puntual. Sí, claro. ¿Y qué sentís que a nivel comunicacional tendrías que haber manejado diferente? No. Perdí, digamos, en esos... como diría Sir Alex Ferguson, en esos mind games, ¿verdad? Esa vez me ganaron. Don Sandre, una de las dudas que también se generó en los últimos meses es ver cuánta injerencia tuvo usted en las contrataciones de los futbolistas extranjeros, ¿verdad? Porque algunos quizás como que no dieron la talla, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de Larry Angulo, que muchos lo cuestionaron. Ok, es que ahí volvemos. No dio la talla, pero los números dicen otra cosa. Exactamente. ¿Me entiendes? Digamos, en estadística quizás sí se refleja, pero tal vez para uno, a la vista de uno, da la impresión de que no. Bueno, pero por eso te digo, aquí es quién comunica las cosas. ¿Quién comunica de adentro hacia afuera? Esas cosas nosotros permanentemente estamos dando información. Si eso no era publicable o no, ya es otro tema. ¿Me entiendes? Pero Larry Angulo, ayer lo hablé con otros colegas de ustedes, ¿no? Con la gente de ESPN. Larry Angulo. Vamos a ver. ¿Por qué Celso ha tenido una temporada espectacular? ¿Por qué? Está más suelto. Con más confianza, claro. ¿Qué más? Y tiene un ¿Qué le permite eso? Le resguardaban ahí atrás. Por eso está más suelto. O sea, hay alguien posesionado. Porque nosotros, digamos, con el momento que nosotros, como no voy a conocer a Celso yo, o sea, ¿verdad? Sé de lo que es capaz, pero necesitaba un jugador que había visto yo todos los otros volantes centrales que la liga había tenido antes de nosotros. Y nosotros veíamos, porque lo conocíamos, que Larry nos podía dar esa opción. Y esa opción, Celso jugó el semestre pasado y este semestre, un fútbol impresionante, porque Larry le cuidaba las espaldas. Todos los relevos cortos hacia la zona donde Celso atacaba, principalmente era Larry el que hacía. Entonces,
Larry no tuvo incidencia. Claro que tuvo incidencia. Para que en estos partidos límites, final centroamericana, 1-0, allá en Morera, quien hace el primer gol y destapa todo, Larry. Final de Copa, quien va a buscar una bola perdida que nadie daba ya, todo el mundo había dado por perdida esa bola, él va y consigue que Leo le haga el penal. Larry. 2-0 ganando contra Heredia, ya tenía tarjeta amarilla, hace una falta que inmediatamente nosotros dijimos, hay que sacarlo porque si no le van a sacar la roja. Lo sacamos, falta él, viene una jugada por el sector que él tenía que cubrir, 2-1. O sea, entonces, por eso digo, y estoy de acuerdo, o sea, el gran ojo, ¿verdad?, no maneja estos datos. Yo veo que Tomás ha hecho un esfuerzo importante, muy importante, de contribuir a la opinión sobre estos datos. Entonces, a mí me dicen, Larry, después ayudó, claro que ayudó, muchísimo, porque gran parte del rendimiento que Celso ha tenido en esta temporada, estas 2 temporadas, ha sido producto de que además cuando teníamos bola, ¿en quién descansaba más? Larry cuando tenía la bola o Celso cuando tenía la bola. Entre los dos. La cantidad de veces que los dos tenían la pelota y jugaban con el ritmo del juego, ¿no? Ok, ahora hay que acelerar, ahora hay que parar, tocamos. Entonces, eso en el funcionamiento, Ima, y ya que nos centramos en la parte netamente futbolística, este año cuando empezó jugaste con doble de 10, después sacaste, ¿te faltó encontrar ese enganche que sea el socio y el cómplice de ellos dos? ¿No terminaste de ajustarlo eso? ¿Cómo lo viste? Porque tal vez a una parte del volumen decreciente en algunos pasajes tiene que ver con la ausencia de un 10, al menos desde mi interpretación. Bueno, es que aún podemos explicar, claro, Tomás, pero aún, ojo, eso no significa que no hayamos creado la cantidad de opciones de gol que creamos teniendo esa situación que vos decís. Ahora, fue una lástima, te hago así una retrospectiva. Nosotros teníamos un modelo para arrancar que era basado principalmente en el 4-2-3-1, que cuando pasábamos al ataque eso se transformaba casi en un 3-3-1-3. Y entonces nosotros ese enganche que ese uno, vos, ese del 3-3-1-3, ese uno, nosotros fuimos viendo durante todos estos 15 meses, bueno, no fueron 15, fueron 13. Mejor no hablo ninguna broma acá. En esos 13 meses, nosotros fuimos probando. Iago venía muy bien. En Copa Centroamericana nos ayudó muchísimo haciendo esa función. Aarón Suárez venía ahí atrás, viéndolo, aprendiendo, qué era lo que nosotros queríamos con esa función. Tiene la fisura en el dedo Iago. Entra Aarón y Aarón hace el mejor cierre, los mejores 10, 12 partidos que yo le he visto a Aarón Suárez, hacía mucho tiempo no veía. O sea, iba, se tiraba al costado, encaraba, hacía pase de gol, metía, no muchos goles, pero hacía gol, jugaba con el ritmo del partido. Tuvo un malestar muscular, tuvo que parar y después de eso le costó entrar otra vez. Entonces, cuando termina el campeonato, nosotros vemos, ok, está libre Alejandro Brand en el mercado. Y yo le digo a Juliano, y ojo, que Oscar lo usó en esa posición que vos estás diciendo, ¿no? Yo le dije a mi auxiliar, a Juliano,
ya él lo había visto con la selección. Yo le dije, a este lo podemos usar como lo que habíamos hecho cuando estuvimos con el Mumbai de la India, cuando habíamos hecho en la versión del campeonato con el América de Cali en Colombia. Es decir, como ahora que está de moda todo lo que es falso, un falso extremo, ¿verdad? Entonces lo podíamos usar ahí para que todavía le diera más opción en esa función de que se juntara por la izquierda hacia el centro, derecha hacia el centro, se juntara con el 10 y hicieran ese doble 10 que vos decís. ¿Me entendés? Pero que al mismo tiempo, cuando Celso se mandara, hiciera un poco más, dependiendo de ciertos partidos. Por ejemplo, el primer partido que se hace, el primer tiempo, o los primeros 60 minutos, 55, 60 minutos que se hacen contra los Pumas, acá, él jugando primero en la derecha, después en la izquierda, o el partido que se ganó en Santa Bárbara contra Heredia 2-1, que él jugó de 3, ¿verdad? Por la izquierda. Que le mete el pase a Lucumí. Sí. Entonces nosotros queríamos, ok, veamos a Alejandro acá, démosle tiempo, que vaya agarrando ritmo, porque venía de Europa sin jugar mucho, vaya agarrando ritmo, y después ya se soltó. Entonces, nosotros buscamos varias opciones, ¿no? Buscamos también habíamos buscado una opción con Lucumí, que era siendo más atrás del punta, como segundo delantero, que a veces intentábamos hacer ante la lesión de Aaron Suárez, que se fue recuperando, pero no llegó al nivel que estaba. Entonces, nosotros también en algunos partidos pusimos a Joshua Navarro a hacer eso, pero Joshua es más delantero. Mientras que Lucumí también sabíamos que podía hacer eso. O sea, intentábamos, pero hacer ese tribote con Larry, Celso, Alejandro, Bran, o Guillermo Villalobos, Celso, etcétera, o Celso, Larry, Alejandro, Bran, Diego, Moya, Toril, Cañoto. Eso el equipo creo que pudo solventar esta situación. Es que nosotros nunca tuvimos, por lo menos nosotros, nunca tuvimos un 10 estilo, un 10 más cercano, entre comillas, al área, como es el caso de Elías Aguilar, o un 10 cercano lejos del área, como es el caso de Mariano. Nosotros no teníamos, o sea, son gustos, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que ve cómo los jugadores arriba de los 34 años son los que mandan en el fútbol nacional. Esos jugadores son los que mandan. Mariano en Saprissa, Elías en Heredia, Celso en la Liga, Marco Ureña en Cartago, más arriba. ¿A qué cree que se debe esa situación? Déjeme, José Eduardo, que necesito ir a la pausa y seguimos con Alexandre Guimaraes. Estamos con Alexandre Borges Guimaraes. Yo sé que José Eduardo le quería hacer una pregunta, pero déjeme primero con esta y después le doy. Pues si no se me olvida, o sea, José Eduardo, que con el tiempo, sí, todo, yo lo entiendo, ¿verdad? a esa edad. Pero memoria y todo eso hay que empezar a usar. Señor Guimaraes, ¿se siente mal valorado o poco valorado en Costa Rica después de su carrera? Yo creo que el hecho que me haya llamado Liga Deportiva Alajuelense, Cristian, implica, y todo lo que estamos hablando, de verdad, de lo que nosotros hicimos acá en la Liga, yo creo que nosotros ayudamos en la parte económica, en la detección de talentos, en la venta de talentos. Aquí dejé inclusive, no estamos hablando de Santi. ¿Hacía cuánto tiempo la Liga no metía tantos jugadores en selección? Santi es otro jugador que nosotros, digamos, lo sacamos después de Mitchell. Viene otro
que no se habla, que es un zurdo que está en la sub-19, que fue a Brasil al torneo que Juliano consiguió de invitación a un torneo sub-19 que se fue, que es un torneo allá en el sur de Brasil, que van la creminata. Entonces, nosotros, lo que nos faltó, ¿verdad?, como para llegar y decir, ok, fue 100%. La verdad es esa, fue obviamente que no pudimos tener la revancha de jugar una final. Ese es el sinsabor que te queda como para rematar todo esto que yo creo nosotros ayudamos mucho a la liga, ¿no? Entonces, Cristian, de ahí, es que uno siempre dice, no, de ahí, va a hacer tu trabajo y que sea el ruido de tu trabajo el que hable por ti. Yo creo que en este caso, después de tener más de... La última vez fue en el 2012 con Saprissa. Que hay una situación muy semejante en algunas cosas, sobre todo en el manejo de talentos de jugadores jóvenes, que es lo que ahora escucho, ¿no? Por eso hice la defensa del trabajo de nosotros sobre los jugadores jóvenes. Pero yo creo que el trabajo de nosotros sí que me parece, eso sí me parece que está mucho más valorizado afuera de Costa Rica que adentro. Eso sí. Yo quería preguntarle por un tema que usted ahora dejó ahí en el aire, que es sobre los jugadores mayores de 34 años que tienen como un predominio en el fútbol nacional. Sí. ¿Eso se debe a que lo estamos haciendo mal en ligas menores o a qué razón considera usted? A la primera, yo creo que es que no puedo hablar tantas cosas porque he estado afuera mucho tiempo. Entonces, lo que veo fue lo que yo pude percibir, ¿verdad? Pero sin duda alguna el hueco que hubo de tanto tiempo sin participar en campeonatos menores, ¿verdad?, mundiales, eso ha traído una problemática para los jugadores jóvenes tremenda. Después, eso sucede, por increíble que parezca, pero sucede en otros lados con más población y con más, digamos, cultura futbolística. Es que como los jugadores ahora están saliendo tan jóvenes, ¿verdad? Entonces, la producción de abajo todavía no está lista para suplir a esta cantidad de jugadores jóvenes. Ya sea en algunos lados porque hay que suplirlos, entonces el jugador todavía no está listo. Por otros lados, hay una presión tremenda de los empresarios para que estos jugadores se suban, ¿verdad? Y a veces esos jugadores no están listos ni para subir ni para ser vendidos. Entonces, eso está llevando a que el jugador no termine su etapa, una etapa importante de consolidación con partidos de primera división. Y esos jugadores jóvenes a mí me parece que deben de tener una cantidad X, ponerle, a no ser que sean casos excepcionales como fue el caso de Jalen Mitchell, ¿va?, que es un caso excepcional, que es un diamante en bruto, que obviamente sin haber llegado a los 20 partidos en primera división ya da el brinco a Holanda, un equipo muy importante. Pero eso es rarísimo que se dé, ¿verdad? Eso es rarísimo que se dé. Pero esos jugadores necesitan tener una cantidad X de partidos, de minutos en primera división, para ir los entrenadores o los cuerpos técnicos detectando sus falencias, para ir aprimorándolas para que después entonces den el salto, porque dan el salto y los que vienen abajo no están preparados todavía.
Don Alexandre, ¿qué pasa y qué está pasando con Joel Campbell, con su nivel? Usted que lo tuvo, que trabajó con él, ¿qué pasa con Joel? Te voy a decir dos cosas. Igual, una no la dije yo, la dijo el actual entrenador de Brasil, ¿verdad? Que una vez preguntaron un poco sobre este tipo de jugadores. Entonces él dijo, en fútbol hay dos tipos de jugadores: los que corren y los que resuelven. Lo que no se vale es estar en el medio. ¿Ok? Entonces, en el caso de él específicamente, le uno a eso que él ha tenido prácticamente 2 años de no tener continuidad. Y eso es muy difícil, volver a tener ritmo de juego después de casi 2 años de no jugar la cantidad de partidos que un jugador pasado los que está joven. O sea, Joel, por favor, Joel tiene 32 años, ¿verdad? Pero al no tener competencia de ponerle 20 partidos, por lo menos, yo creo que en ese caso él en Brasil no los tuvo, antes de Brasil tampoco, tanto así, ¿verdad? Lapsos sí, pero entonces claro, le cuesta a cualquiera, no solo a él, a varios de esos, ¿verdad? O sea, el jugador, todo jugador necesita ritmo, ¿verdad? Y ni que se diga jugadores que su diferencial es en el mano a mano. Y en el mano a mano vos tenés que tener ritmo, vos tenés que tener fuerza para ganar esos mano a mano. Si no tenés eso, te cuesta más el juego. Y eso no solo a él, ojo, a otros jugadores de ese calibre, ¿no? Infelizmente. Don Alexandre, ¿cómo se gestó la contratación de Washington Ortega? Porque cuando sale Leo, que por cierto, ¿qué se valoró para que no continuara? O sea, como que ha llenado bien esa plaza que ha desocupado Leo. Washington nosotros también lo conocíamos de Colombia. Habíamos jugado contra él cuando él estaba en La Equidad. Hicimos la averiguación no solo como futbolista, porque ya lo conocíamos, sino que como profesional y como persona. Gente cercana, como el caso de Eduardo Méndez, habló con gente que lo había tenido allá en Uruguay, nos hablaron muy bien. Yo hablé con gente en Colombia, también nos hablaron muy bien, de él como profesional, como persona, como líder, y después de el rendimiento, o sea, para mí, como yo se lo dije a don Joseph, ¿no? En varias contrataciones, y se lo dije a Javier también en Santa María, yo creo que ahí, si él quisiera, ¿verdad? Obvio, pero la liga ha encontrado un portero para 5 años, si fuera el caso, si él quisiera, ¿verdad? Porque lo que él aporta dentro de la cancha, fuera de la cancha, es algo que la liga no lo necesitaba, ¿no? Y bueno, y el rendimiento fue así. Por eso te digo, nosotros la gran mayoría de las sugerencias, no contratas, sugerencias que nosotros hacíamos, fue también pensando en cómo la liga podía quedar para un futuro a mediano plazo. Aarón Salazar, lo mismo, porque Aarón Salazar estuvo bastante cuestionado que si era importante llevarlo, ¿verdad? Y desde nuestra óptica era importante porque Santiago Van der Putten, que ya está totalmente asentado,
tiene doble pasaporte, pasaporte europeo. Entonces, creo que hasta 3 pasaportes puede tener Santi. Entonces, en algún momento quizás se vaya. Y la liga necesitaba un jugador versátil, como el caso de Aarón, pero fue dura la convencer de que era importante. Don Alexandre, se hablaba que llegaba lesionado, al final de cuentas, eso era mentira. Lesionado, ni que nada, eso era historias, hombre, a la larga de no poder contratarlo y punto. Pero ¿cuándo se lesionó Aarón? O sea, nada, en un partidito ahí pero no fue lo que hablaban de rodilla y eso. Profe, una pregunta concreta. ¿Quiere seguir dirigiendo? Y aunado a esa pregunta, ¿dirigiría más en Costa Rica? No, en Costa Rica ya no más. Bueno, aunque uno dice que nunca puede decir eso, ¿verdad? Pero creo que ya el ciclo que yo quería de trabajar, de ser de los pocos entrenadores nacionales, porque sigo diciendo, Cristian, yo donde quiera que voy uso el pasaporte tico, no uso el pasaporte brasileño. Es más, el pasaporte brasileño mío está vencido. Yo entro a Brasil con el pasaporte tico. Entonces, pero yo creo que ya a nivel de clubes, por toda mi trayectoria, todo mi recorrido, ya con esta experiencia de la liga, ya me pude dar, digamos, tener clarísimo las 4 fuerzas de poder del fútbol nacional, aunque han cambiado, ¿verdad? Las fuerzas de poder han cambiado, pero yo creo que a nivel de fútbol, de clubes, no, de selección, yo creo que ya tampoco, porque ya quedó más que claro que tampoco en la federación soy bienvenido, así que ¿Usted siente eso, Alexandre? Que no es bienvenido en la federación. ¿Usted lo siente? Hombre, ¿qué entrenador ha hecho más méritos para haber sido seleccionador en todas las veces que el cargo ha estado ahí a disposición? ¿Qué entrenador nacional? A propósito de selecciones y demás, haciendo un cambio de tercio, estaríamos hablando con el Alexander Guimaraes, que está aquí, si no hubiera ido a Italia 90. No, ahorita que he dicho que tocas ese tema. Italia 90 a toda esa generación nos cambió, al fútbol de Costa Rica, pero a esa generación nos cambió la vida, y lo más, yo por eso dije al comienzo, lo más interesante es que todavía esa generación de Italia 90, muy pocas otras generaciones teniendo muy buenos profesionales, pero muy pocas de las otras generaciones han logrado tener el éxito que los que fuimos de Italia 90 como jugadores hemos tenido como entrenadores. Contalos y lo vas a ver. Y eso fue producto de lo que significó Italia 90 para todos. No, jamás. Pero en algún momento dijiste como que se te abrió los ojos de un mundo como que en Costa Rica no sabíamos que existía, ¿verdad? Más allá de la cancha. Sí, pero aparte de Cristian, es que cuando vos ves tanta cosa nueva, quien te lleva de la mano debe de guiarte para decir, ok, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y de ahí es donde yo digo siempre, no me canso de decir, aquí en la India, en Dubái, en todo lado, en Colombia, que eso quien transformó la cabeza de nosotros fue Bora. Fue eso. Entonces, él en ese sentido nos dio un mundo y nos expuso ante un mundo que nosotros no lo imaginamos jamás. O sea, fue como
como el brillo de los ojos de los chiquillos cuando van a la primera vez a Disneylandia. ¿Verdad? ¡Wow! ¿Qué es esto? Eso fue para nosotros. Desde el momento que llegamos al sitio de entrenamiento, ustedes llegaron después, ¿no? Vos ya estabas ahí en ese grupo de trabajo, todavía no. Está mayor, pero no. Sí. Cuando nosotros llegamos a ese lugar de concentración, el final, el último, ¿verdad? Y vimos ya cómo nos recibía la gente. Aparte que el Mundial de Italia fue de los mundiales más cálidos que han habido, ¿verdad? Y que comienza desde la famosa estate italiana. La ¿verdad? canción ya es icónica. ¿Verdad? Claro. Entonces, y sí, nos cambió a todos. Estoy seguro, a todos. Yo sé que se está terminando el programa, Cris. ¿Sabés quién te manda un saludo? Que soy amigo, Matías de Federico, que te tuvo de técnico en la India. Matías, Yo con grande. Matías jugué en Huracán. Le comenté que estaba acá con nosotros, así que te mando un abrazo. Dale un fuerte abrazo. Matías es un fenómeno, jugó con nosotros allá. Forlán y Matías de Federico. casi nada, Matías ¿no? de Federico, Ahora tenía Forlán. problemas de planilla. Sí. Casi nada. No, porque él en un momento viste que habló del doble enganche cerrado. Ahí bueno, tenía es que ahí eso, hacíamos, por eso, sí, porque sí. a Matías yo lo ponía, yo a Diego lo empecé a poner de 9. Y él me dijo, no, Guillermo, no me pongas de 9, poneme atrás, ya no estoy para recibir tanto golpe. Poneme atrás, y, ok, perfecto. Y a Matías lo usaba como un falso extremo que se juntaba, entonces ocupaba el espacio de la movilidad que tenía Diego Forlán. Él entraba acá y había un tribote, que uno de esos tribotes, el volante central, entraba como entraba ayer los volantes del partido de ayer de la Nation League El de España. Pedri. de España, exacto. Pedri, por ejemplo. Porque es que ahora el fútbol ha vuelto a ser de los bajitos, hombre. De los enanos. El fútbol está volviendo a ser de los bajitos, ¿no? Entonces, no, ese era un equipo, un equipazo. Profe, pues nos gana el tiempo. Yo creo que hay muchos temas que podríamos abarcar. De hecho, tenía una, pero quedará para otra, sobre cómo ha cambiado la dirección técnica de su época a la de hoy, donde hoy ves en el banquillo hasta iPads, asistentes y datos y un montón de cosas, pero no hay tiempo. Muchísimas gracias y quizás ahí después podemos seguir con otros temas hablando de fútbol. Con gusto, Cristian. Si es teniendo este nivel de conversación, con mucho gusto, ¿no? Pero tal como te dije, ahora en los próximos días voy a ir le escribí a John Arias. ¿Sabe qué es John Arias, no? John Arias. John Arias es nosotros lo tuvimos en la América de Cali, se fue para el Fluminense, es de los mejores extranjeros que han habido en el Fluminense colombiano. Juegan hoy eliminatorias y estoy yendo a Brasil y le escribí para decirle, John, voy a estar unos días en Río de Janeiro y veámonos, ¿no? Y me dice, uy, profe, claro, encantado. Pero ya me estás diciendo que no vamos a pasar de la primera ronda del Mundial de Clubes. Yo, no. Sí, no pasan. Veámonos allá. Sí. Por cierto, Fluminense dicen que quieren agarrar a Neymar para llevar al Mundial de Clubes. Gracias, profe. Nada, con gusto. En la próxima rescatamos a Guimaraes, donde la gente casi no lo ha visto, cantando. Que también. Hay un video por ahí. Sí. Todavía canta. Hay mucha historia.